Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer los 13 versículos. Dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vayan viendo qué gravedad. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, sin mezclar, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a compartir un rato este párrafo, aunque sí, la lección 10. Vamos a hablar hoy del pecado del cristiano. Hermano, es un gran problema tratar con el pecado. Mire, una persona es adúltera y está acostumbrada a tener su adulterio. Los solteros están acostumbrados a estar pecando sexualmente, o se meten en drogas y todo, y están en el mundo, y así son del mundo, y esa es la práctica del mundo. Pero venimos a Cristo y se entiende que al venir a Cristo somos diferentes. Repartamos la 10. Y al ser diferentes, hermano, tenemos que marcar una línea diferente. No se puede estar en Cristo y seguir haciendo lo mismo del pasado. Yo era borracho y todavía me echo mis tragos, ¿verdad? Yo era un fornicario y todavía cometo mis faltas sexuales. Ya no se puede. Yo tengo, en el nombre del Señor, yo tengo que hacer la diferencia. Guarde para los demás, cuando venga alguien. Hay que hacer diferencia, hermanos. Y les pido, hoy en la mañana lo comenté de esta manera. Hermano, si usted no tiene a Cristo, ¿para qué aceptó a Cristo, pues? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Solo que sin Cristo se va a ir al infierno. Pero ahora se metió a Cristo y tiene a Cristo. ¿Y cuál fue el símbolo que utilicé? Ungidos, el aceite. El Señor nos ungió, hermano. Usted le ungió. Usted es apartado para Dios. Entonces, ¿por qué vuelve a hacer las porquerías de antes? Pero es que la carne, no. Porque Dios le ha dado al Espíritu Santo como un medio de poder para que usted no vuelva a caer en el pasado. Entonces, hermano, ser cristiano es una exigencia fuerte, porque ser cristiano es principiar a vivir una vida diferente de la que somos. Ahora, ¿qué pasa cuando los hermanos de la iglesia no cumplen con las normas del Señor? Entonces, para eso estamos los líderes, para exigir que se cumpla. Y hermanos, miren, con la experiencia que tengo, meterse a tocarle la llaga a usted, hermana Yoli, siempre voy a salir perdiendo yo, porque le hablé de su pecado. Usted dijo que soy un abusivo, que la traté mal y que un montón de cosas, pero usted se fue con su pecado y se retiró. El que quedó mal fui yo como líder.
Y hay muchos líderes en la iglesia, hermanos, que no se atreven a decir nada, no hacen nada, porque mientras no hacen nada, no les pasa nada, ¿verdad? Y hay muchos que se me acercan, mire, fíjese que don fulano está con estas faltas y está en este pecado. Bueno, muy bien, vaya hermano por favor y le habla. No, por eso se lo dije a usted, para que usted se lo diga. Es que usted tiene que ir a decírselo. No, hermano, es que yo soy evitado de problemas. Entonces el de los problemas sí soy yo, ¿verdad? Y yo tengo que resolver todos los problemas. No lo evado, esa es mi obligación. Y llevo 28 años haciéndolo. Hermano, lo más difícil en la iglesia de Jesucristo es tocarle su llaga a usted. Si le toco su llaga, usted es muy buena gente, pero si le toco la llaga, usted brinca y usted ya se volvió mi enemiga. Y si toco a una de sus hijas, peor todavía. Nos volvemos muchos irracionales. Es que no comprenden, es que no sé qué. Pero hermanos, el pecado hay que enfrentarlo como pecado. Y aquí vemos a una iglesia, solo quiero que lo oigan porque vamos a ir rápido con las hojas. Una iglesia que se jactaba, por eso Pablo le dice, no es buena vuestra jactancia. Se jactaban de ser muy superiores. Oigan, tenían todos los dones del Espíritu Santo. Y equivocadamente la gente, en ese caso, y muchos en nuestras iglesias, creen que por tener ciertos dones del Espíritu Santo son mejores que otros. Cuando dimos las hojas de los dones, yo les dije esto: los dones del Espíritu Santo no sirven para que usted sea más espiritual. Yo tengo 5 dones, fíjese. ¿Cuántos tiene usted? 1. Dios, yo soy mejor que usted, tengo 5. No sirve. Si usted tiene solo un don, mínimo tiene que tener 1. Y yo tengo 10 dones. No me hace mejor que usted. Me tiene que ser más responsable porque Dios me dio más habilidades. Pero espiritual no soy más que usted. Porque los dones no nos hacen espirituales. Los dones nos tienen que hacer responsables. La espiritualidad es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Qué diferente. Y entonces, tocar el tema de pecado en la iglesia de Corinto, estaban llenos de dones, no les faltaba nada. Estaban divididos en grupos, los de Pablo, los de Apolos, los de Pedro y los de Cristo. Y hay en grandes divisiones los hermanos. Y ahora viene Pablo y les dice: ustedes están llenos de humo en su cabeza. Ya en la lección pasada así les dijo el apóstol Pablo: están llenos de humo. Es como que se drogaran. La cabeza ya no les funciona bien, están llenos de humo. No piensan bien, no razonan. Y aquí Pablo se los dice a ellos: están envanecidos, dice el versículo 2, envanecidos. Y ese envanecidos es su cabeza está llena de humo. Y si usted tiene la cabeza llena de humo, usted no puede pensar ni razonar correctamente. Leamos entonces ahora ya en nuestra hoja, lección número 10, primera de Corintios 5. El pecado en el cristiano. Dios trata el pecado del cristiano individualmente. Y a este trato del pecado le llamamos disciplina. Hermano, si usted comete alguna falta, depende de las faltas. Mire, tenemos problemas en nuestros hogares. Yo me golpeé a mi esposa y me peleé con ella. Y después le digo: mira, los problemas de la casa resolvámoslos nosotros. Que no lo sepa nadie, nosotros resolvámoslo. No lo resuelve, hermano. Usted cae en un círculo vicioso y guarda rencor y un montón de cosas. Qué difícil tratar los problemas. Cuando usted tenga algún problema, algún pecado que haya cometido, si quiere, busque a Dios y pídale que lo perdone. Pero hermano, muchas veces, especialmente si es más público el pecado, usted tiene que hacerlo saber a la iglesia. Si no, se va a saber de todos modos. Y cuando se sepa, le va a caer a usted y va a agarrar camino, porque lo primero que opta mucha gente cuando comete pecados: mejor si en eso consiste, me voy de la iglesia. Y se van de la iglesia y hablando pestes contra la iglesia, cuando ellos son los que cometieron la falta. Confiese su pecado, porque si usted se va de la iglesia por un pecado, a donde usted vaya, su pecado lo va a alcanzar. No crea que porque se fue de aquí ya libró todo. Su pecado, su disciplina le va a alcanzar. El Señor disciplina individualmente, eso es lo que estamos hablando. Y otra cosa, hablemos de la disciplina porque eso es lo que toca hoy, pero las consecuencias de la disciplina, esa lleva a un montón de gente. Yo vivo repitiendo eso, y que Dios me guarde, hermanos.
Si yo cometo una falta como pastor de la iglesia, yo no estoy despreciando a un hermano que viene a la iglesia y que solo oye y se va. No estoy despreciando. Si ese hermano comete una falta de adulterio, a él lo tratamos y tratamos de restaurarlo. Pero si yo cometo adulterio, se vuelve agravante eso. Destruyo toda una iglesia. Y si la iglesia, hay que avisarle a la iglesia: miren, el hermano Jorge está en adulterio, hermanos, ya pidió perdón, ¿qué hacemos? ¿Sigue de pastor o no sigue de pastor? ¡Qué relajos! ¡Qué relajos! Se volvió agravante para mí mi pecado. Su pecado le va a alcanzar la disciplina, hermano, pero la consecuencia puede alcanzar a su familia, puede alcanzar a toda su congregación. Es algo terrible. Pidamos al Señor que nos controle. Lo único que nos queda, hermanos, y tenemos el gran poder del Espíritu Santo. Hay disciplina de Dios y disciplina de la iglesia local. Ya lo compartí ahorita. La iglesia, el Señor disciplina a sus hijos, pero aquí en la iglesia también tenemos que disciplinarle a usted. Usted cometió una falta, disculpe, hermano, usted estaba sirviendo al Señor, vamos a suspenderlo. No va a hacer ninguna actividad pública usted mientras pase un proceso de restauración. Acaba de cometer adulterio, ya pidió perdón y ahorita está dirigiendo la alabanza, ¿verdad? No, tenemos que pasar por un proceso. Esa es la disciplina de la iglesia. Pablo ha insistido en que la iglesia se había envanecido, y ya les repitió varias veces envanecido. En el capítulo 4 por lo menos 3 veces les dice envanecido, en que la iglesia se había envanecido. El orgullo, la superioridad, ocupados, pongan, ocupados en pequeñeces y no miraban el pecado. Oigan lo que dice 4:18: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca fuese a ir a vosotros, pero iré pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos, porque el reino de Dios, todo lo que habla del reino, envanecidos los hermanos, estaban llenos de humo su cabeza, hermanos, ocupados en pequeñeces y no miraban el pecado. Yo estoy ocupado en demostrarle a usted que soy mejor que usted porque tengo más dones que usted, y no me fijo que aquel anda con la mujer de su papá, y nadie le dice nada al hermano que está en ese gran pecado. ¿Qué les parece? Muchos de nosotros a veces nos peleamos por chismes. El chisme hay que quitarlo de la iglesia, hermano, pero no nos fijamos en los otros pecados. Estamos criticando a una persona porque es chismosa y yo soy adúltero o soy ladrón. Hay que tener mucho cuidado. 1. La inmoralidad, versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, fuera de la iglesia, entre los inconversos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué le parece, hermano? No está hablando de su mamá, me están entendiendo, ¿verdad? El papá, o sea, el papá de esa persona, ¿qué es lo que tenía? El papá de esa persona tenía a su esposa, ya se había muerto la mamá, o sea, era la madrastra. Y ahora resulta que el que le gustó su madrastra. No nos dice detalles la Biblia si el papá ya la había rechazado. Entiendo que no. Yo entiendo que principió a enamorarse a la mujer estando viviendo con su papá. ¿Y qué fue lo que pasó? Hermano, está con si yo me consigo a la mujer de mi papá y me voy con ella, yo no vengo aquí a la iglesia, me voy a esconder con mi amante. Venía aquí a la iglesia. ¿Y qué tal sería que ahora que viene a la iglesia le digan: hermana, qué gusto verla, Dios le bendiga, bienvenida, pase adelante, aquí está con su esposo, siéntese? Y el papá por allá amontonado, porque ahora la mujer que él tenía, el papá, está con su hijo, y toda la iglesia como que sin nada, contenta la iglesia. ¡Hala, qué terrible! La inmoralidad. Terminemos este punto. Los comentarios se oye, oiga esto, se oye. Esto quiere decir que era de dominio público. Ya toda la gente lo hablaba, y no en la iglesia, sino que afuera. Es que miren, hermanos, el pecado trasciende. Y órenle al Señor. Es que miren, a veces como que yo quisiera en algún momento, ya voy a dejar la televisión, la radio, yo no quiero nada, voy a dedicar solo a estar en la iglesia y predicar. Con esto que me pasó dije, voy a renunciar a todo eso. Y qué presión tener que lo conozcan a uno.
hermano, por un programa de televisión y por 2 programas de radio. ¡Hala, qué terrible! Voy caminando, usted es el hermano Jorge, estoy en el banco, no puedo decir, apúrense hombre, que lentos son, no tengo que estar así sonriendo, porque dice, usted sale en la televisión, sí, Canal 27, no tiene a sus órdenes, oye, no puedo. Y le digo, pasa una patoja chula, yo no puedo decirle, adiós mamacita, que te vaya bien, adiós pastor, gusto de verlo. Pues gracias a Dios es una presión, tengo que vivir en esa presión. Hermano, así somos todos. Bueno, pero a mí no me conocen en televisión, pero usted es hijo de Dios. Aprenda a vivir de acuerdo a esas presiones. Y hoy en la mañana fue el mensaje, los oyen no lo oyeron. Presiones, las presiones van a venir, pero mantenga sus prioridades en orden. Se vuelve motivo de crítica. Hermanos, usted piensa que el pecado que usted tiene nadie lo sabe. Todos lo saben, hombre, ya trascendió. Debemos evitar el chisme, porque solo principia la crítica, ya todos principian a hablar de usted, el chisme, y principian a hablar de la iglesia, que es la iglesia que no hace nada. 2, debemos enfrentar el pecado, hay que enfrentarlo, y lo dije al principio. El problema más difícil es, yo sé del pecado de usted, yo sé el pecado que usted tiene, pero si le hablo a usted y si le hablo al hermano Edgar de su pecado que tiene, se lleva a la esposa, se lleva 2 patojos que son músicos en la iglesia, se lleva al que esté en banderas. No, mejor me quedo callado para que no se los lleve, y quedé mal con Dios porque no me atreví a enfrentar. Otra cosa, tiene un carácter que si le digo de repente me pega. Para que no me pegue, mejor me hago el disimulado, y quedé mal con Dios. B, fornicación, estamos llamándole incesto. Es difícil encontrar esta práctica de pecado entre los inconversos, fíjese. Y Pablo dice, ese pecado tan feo que hay dentro de la iglesia, aún allá afuera entre los inconversos es raro encontrarlo. Y aquí en la iglesia, los apartados de Dios, con ese gran pecado. El tipo le quitó la esposa a su papá y se quedó con la madrastra viviendo con ella. Y viene a la iglesia como que sin nada. Y lamentablemente estaba en la iglesia, escriban, estaba en la iglesia. Era penada por la ley, esa es una falta penada por la ley. Esta persona vivía con su madrastra. O sea, yo me enamoré de mi madrastra y se la quité a mi papá. Tiene, aquí está la palabra tiene, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese tiene es tiempo presente y sugiere una unión estable. Oigan, dice, no dice el apóstol Pablo, yo supe de un cliente que anduvo con la mujer de su padre. Tiene, está viviendo con ella. Y eso es lo que se está tocando. ¿Qué hemos tocado en este momento inicial? La inmoralidad. Vamos a dejar aquí y vamos a continuar en el siguiente programa.